Bueno, vamos a mirar Hechos capítulo 10. Ya en las charlas anteriores hicimos una exposición, creo que medianamente clara, del capítulo 2 y procuramos resolver algunas de las problemáticas que se está dando en la interpretación contemporánea del libro de Hechos, con miras de justificar la oración en lenguas. Recuerden que el tema central, no pierdan vista de esto, es la oración. Y hablamos de Jesús diciéndonos cómo debemos orar. Santiago nos dijo cómo no debemos orar. Y ahora estamos abordando el tema de la oración en lenguas. Y estoy mirando estos pasajes, y luego eventualmente vamos a llegar a Primera de Corintios, que es considerado el manifiesto de la oración en lenguas en la iglesia. Y vamos a explicarlo y ver si, de alguna manera, el fenómeno que se está dando hoy en la iglesia contemporánea, especialmente en círculos que llamamos carismáticos, es bíblico, es plausible, o si tenemos que volver a revisar ese asunto. Porque si la iglesia va a orar en una actitud de desobediencia a la palabra de Dios, no podemos esperar entonces que haya respuestas contundentes. Primero tenemos que arreglar las cosas y entonces esperar que Dios, por supuesto, comience a enviar esos despertamientos espirituales tan necesarios y que tanto se anhela en la iglesia contemporánea. Uno de los grandes problemas que ha dividido, y pienso yo que sigue dividiendo a la sociedad de hoy, y también la iglesia, es la discriminación. Tal vez para nosotros que vivimos en esta ciudad cosmopolita, donde personas vienen de todas partes del mundo, ya se va perdiendo un poquito este asunto de la discriminación, aunque debemos reconocer que muchos de nosotros somos inmigrantes, si no la mayoría de los que estamos acá, y hemos sufrido algún tipo de discriminación. Tal vez no en la envergadura que han sufrido otros en el pasado, pero estamos acostumbrados a ser un poco más tolerantes con personas que vienen de otros países o de otras culturas. Pero existe todavía este flagelo que ha separado a la humanidad. Tenemos discriminación de tipo racial, de tipo étnico, social, cultural, religioso también, pero en fin, es un mal que está costando, es bastante obstinado en la sociedad, no solamente de hoy, pero también en las sociedades pasadas. El asunto es que si nosotros fuésemos un judío, piense bien lo que le digo, un judío que vivió en el primer, o está viviendo en el primer siglo de la era cristiana, la discriminación que existe es extremadamente acentuada. Y si nosotros no nos ponemos debajo de la piel de los judíos del primer siglo, dudo que podamos acertar con lo que Lucas está queriendo lograr de aquel que lee este tratado que escribió a un tal Teófilo y por supuesto por extensión a todos los demás que venimos posteriormente. Una pregunta que tal vez nosotros debemos hacernos es ¿por qué Lucas introduce en su tratado incidentes privados, como el que sucede en este caso en la casa de un tal Cornelio? O tenemos un incidente donde un etíope, un eunuco, venía de Jerusalén, dice que Felipe de repente fue transportado a ese lugar, y si no fuese por Lucas que documentó eso, nosotros no tendríamos ninguna información de ese encuentro privado entre Felipe y este señor. Es posible que haya ido un séquito, no creo que este hombre iba cabalgando solo, una persona parece de cierta importancia en el medio del desierto. Obviamente iba con un séquito de personas que lo protegían y demás. Pero de todas formas, encontramos que se entabla un diálogo entre Felipe y el eunuco y eventualmente este señor llega a los pies de Cristo. ¿Pero por qué Lucas, cuando está escribiéndole a Teófilo, se sale un poco de la norma y nos introduce en estos cubículos privados
donde entramos en contacto en la intimidad de ciertas personas a quienes se les presentó el Evangelio, y luego Lucas plasma la historia, es decir, el resultado final de estos encuentros memorables. Dejemos la pregunta ahí por un momento. El apóstol Pablo, un judío, sabemos todos que fue un judío y un judío recalcitrante antes de conocer a Cristo Jesús. En el libro de Efesios, o la carta que escribió a la congregación en Éfeso, en el capítulo 2, versos 14 y 15, tome nota lo que dice este hombre. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judíos y no judíos, en la Biblia aparece la palabra gentiles, se refiere a los que son otra cosa, pero no judíos o samaritanos. Judíos y gentiles, hizo de esos ambos pueblos uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es hermoso lo que dice este hombre, pero tenemos que tener en cuenta quién lo dice para poder darle el impacto que tiene esa declaración. Porque está hablando un judío del primer siglo, y para que un judío diga semejante cosa, cuando en la psiquis del judío había un sentido de discriminación terrible, bajo ningún punto de vista un judío iba a tolerar que dentro de lo que es el pueblo judío y el pueblo de Dios entre un gentil. Por lo tanto, que el apóstol Pablo diga semejante cosa como está declarando en Efesios capítulo 2, implica que este hombre fue transformado desde las mismas fibras en su manera de pensar. Un hombre que era un fanático judío, pero ahora Dios obró de una forma tal que cambió toda su temática, toda su idiosincrasia en cuanto a cómo se debe tratar al judío y al gentil del primer siglo. Para que ustedes más o menos se den, no es un poco dificultoso para nosotros, vuelvo a repetir, que entendamos cómo sentía esta gente. Podemos asentir intelectualmente, pero meternos debajo de la piel es un poco difícil. Pero de todas maneras, ahí en el capítulo 10 de Hechos, para que nos demos cuenta cómo sentía esta gente, y entre ellos Pedro en este caso, noten lo que dice este hombre cuando llega a la casa de Cornelio. En el capítulo 28 le dice: vosotros sabéis cuán, y escuche esto, abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Ojo, los gentiles, los romanos, Cornelio sabía perfectamente esta tensión que había entre judíos y gentiles, porque él dice: vosotros sabéis. Ustedes los romanos, los gentiles, están perfectamente al tanto de cuál es nuestro sentir con relación a ustedes. Y atenti, porque los gentiles tampoco pasaban a los judíos. No quiere decir que estos eran los santos, en el trato. No se podían ver ni uno ni otros. Así que más o menos eso nos introduce en la idiosincrasia de Pedro, en la manera de pensar del judío promedio en ese primer siglo. Ahí la palabra que usa este hombre, abominable, es un término que lo podríamos un poco traducir como una persona, es un poco difícil traducir esto, una persona contra la ley, un hombre que está destituido de la ley. Y otra vez, y después en casa lee en Efesios, el apóstol Pablo dice que los gentiles antes estaban sin Dios, sin ley, totalmente enajenados. Ese es el concepto abominable. Luego, en el capítulo 11, versículos 1 al 3 del mismo libro de Hechos, noten ustedes cómo Lucas, vuelvo a repetir, es Lucas el que está relatando todo esto que pasó, va a plasmar ese tratado con la reacción de los judíos que se enteraron eventualmente. Pedro había entrado y conversado y presentado el Evangelio a un gentil. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos. Noten que tenemos apóstoles y hermanos creyentes judíos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios.
Y noten la reacción de ellos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Estás loco, Pedro? ¿Cómo se te ocurrió semejante cosa? ¿Por qué? Bueno, Pedro dice: porque todos los judíos sabían perfectamente, y los gentiles también, cuán abominable era para un judío tener algún tipo de trato con un gentil. Este sentimiento de desprecio, de aborrecimiento por los gentiles era un serio obstáculo, que para hoy nosotros no lo vemos esto, pero un tremendo obstáculo para cumplir la gran comisión que Jesús les había dejado a estos hombres: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que Lucas, que está relatando todos estos sucesos históricos, está tratando de mostrar cómo Dios tuvo que cambiar, tuvo que transformar, tuvo que permutar, digamos, esa manera de pensar arcaica por una nueva, si es que realmente iba a fundarse o a tomar forma una iglesia que incluyera a tanto judíos como gentiles, es decir, un solo cuerpo, una fe, una sola esperanza. De no arreglarse este problema, ningún judío jamás podía presentar el evangelio a un gentil, y entonces no llegaría de ninguna manera a cumplirse la gran comisión de que esto sería escuchado hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta la problemática que enfrenta la iglesia del primer siglo? Que un gentil esté incluido en el plan de la salvación. Esto era un asunto bastante serio para el judío. No lo podían calibrar. Lo mismo sucedió con los primeros samaritanos. Existía también un repudio hacia este sector, a esta etnia, que tenía cierto vínculo con los judíos. Estos eran una mezcla de gente, de judíos con paganos en los tiempos del cautiverio a Siria. Si ustedes recuerdan un poquito, tenemos una historia allí donde Jesús pasó por Samaria con sus discípulos y se sentó a descansar un poco a la plena luz del día, y se acerca ahí una mujer samaritana. Y claro, la señora, cuando ve que un judío comienza a conversar con ella, le llama la atención esto. Y otra vez Juan, en este caso, es el que nos plasmó la historia para que nosotros podamos apreciar algunas lecciones interesantes para nosotros, ¿sí? La mujer le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío? Eso está en el verso 9 del capítulo 4 de Juan. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Si la historia termina ahí, si Juan hubiese puesto un punto y sigue adelante, nos costaría a nosotros hoy en el siglo XXI captar qué es lo que está pasando. ¿Por qué esta mujer le hace este cuestionamiento a Jesús? ¿Por qué la extrañeza? Pero Juan, entonces, movido, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice cuál es la situación. Y él agrega al final de esa declaración: porque judíos y samaritanos no se tratan de entre sí. Así que ahí nos da entonces el trasfondo. La señora dice: ¿cómo es que tú, siendo un judío, estás hablando conmigo, y encima que era una mujer? Y entonces nos explica Juan: el problema es un problema de discriminación. Los judíos y los samaritanos no se podían ni ver, no se trataban entre ellos. Era tal que en algunos casos había judíos que tenían que ir al norte, digamos, de esas regiones, y lo que hacían era bordear, salían del camino, podían hacer el viaje más rápido, cruzando Samaria, y lo que hacían era que daban toda una vuelta para no pisar pueblos samaritanos. Miren ustedes hasta qué punto llegaba el desprecio de esta gente. Y fue tal la división que incluso se llegó a levantar un culto separado a Dios. Los judíos adoraban a Dios en Jerusalén, los samaritanos adoraban a Dios allí en el monte. Dice en el capítulo 4, verso 20: nuestros padres adoraron, es decir, los samaritanos, en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea que Jesús le está mostrando a esta mujer un tiempo de cambios. Llegó el momento de que toda esta mentalidad arcaica tiene que ser transformada. Lo viejo va a ser reemplazado ahora por lo nuevo. Dice el Señor: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que
le adoren. ¿Por qué les digo esto? Bueno, para que se den cuenta que había que derribar las diferencias si es que se iba a llevar a cabo la inclusión o la integración de la gente, sean samaritanos, sean gentiles, a este pueblo particular. Es decir, había que darle un golpe letal a una manera de pensar que estaba metida en el ADN de las personas. Nunca se iba a poder cumplir la gran comisión si no se terminaba con este fenómeno. Jesús dijo en una ocasión: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y al final de Juan, capítulo 20, verso 29, dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los judíos, si no ven una evidencia, una señal, no creen. Y por eso Jesús hizo un montón de milagros. Nosotros observamos que después que avanzamos al período apostólico, los milagros disminuyen. Y a medida que vamos avanzando más hacia adelante, todavía disminuyen más los milagros. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, si leen las cartas de Pablo o de Pedro, que no hay un sobreénfasis en lo milagroso. No digo que no se mencionen, pero no los vemos con el volumen que son registrados en los evangelios. Y la razón es porque a los judíos había que darles señales para poder creer. Y Jesús se los presentó cuando él hablaba con ellos. Si ustedes, miren señores, si ustedes no me ven hacer señales, ustedes no van a creer. Era un pueblo duro de corazón. Hoy tenemos las evidencias ya. La persona que vive pensando en mirar milagros para creer no está tomando en cuenta lo que dijo el mismo Jesús al final del Evangelio de Juan que acabo de mencionarles. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por lo tanto, la única manera de convencer a esta gente, a estos primeros cristianos judíos, que los samaritanos y que los gentiles, que todavía eran más despreciados que los samaritanos, habían sido ahora incluidos por Dios en Cristo Jesús a este nuevo pueblo, a este nuevo pacto, si no había alguna manifestación clara que les diese convicción, de ninguna manera aceptarían jamás de los jamases una declaración tal como la que hace Pablo en Efesios, que se está tirando la barrera de división y podemos meter entonces en el mismo pueblo de Dios a los samaritanos y a los judíos. Les estoy diciendo esto otra vez para hacer un trabajo preliminar, de tal forma que entendamos un poquito, nos metamos un poco en el ADN de esta gente y de esa forma podamos comprender un poco mejor por qué entonces Lucas relata estos incidentes que menciona acá, por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Así que notamos que Lucas, por ejemplo, registra ciertos detalles en cuanto a los primeros convertidos, que lo encontramos y lo hemos visto en el capítulo 2 de Hechos, versículo 4, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Y ahora, con lo que se nos relata en el capítulo 10, vamos a ver que Dios no hace ningún tipo de discriminación entre judíos y gentiles. Todos son invitados a formar parte del pueblo de Dios. Aunque ya había habido una conversión, vale decir, esto creo que es justo, de un gentil antes de Cornelio, ¿no es cierto? Como indiqué, tenemos al etíope, ¿se acuerdan? Que volvía para su tierra, aunque al mismo tiempo hay una diferencia entre lo que pasa en la casa de Cornelio con lo que pasa con el caso del etíope. Por lo pronto, la conversión de Cornelio fue por causa de la predicación, si se quiere, del apóstol Pedro. La conversión del etíope no es un apóstol, es un diácono de la iglesia. Y sí es cierto que era un gentil, pero hay cierta diferencia entre un cuadro y el otro que ahora no voy a elaborar porque me va a sacar de tema. ¿Cómo empieza este cambio de mentalidad? Bueno, comienza con la explosión de una tremenda persecución contra la iglesia, los primeros cristianos que eran judíos. Si ustedes se van al capítulo 8 de Hechos, es lo que nos da un trasfondo de todo esto. En el verso 3 dice que Saulo había capitaneado una persecución contra los primeros cristianos, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No había ningún trato delicado, Acá los llevaba de los pelos. Un hombre bastante duro debido a su
convicción de que estaba haciendo un bien a Dios al entregar a estas personas. Pero resulta que, claro, lo que querían estos judíos, con Saulo como punta de lanza, era de alguna forma sofocar esta etapa leudante de esta manera, de esta nueva secta que salió. Y resulta que, claro, pensaron de que podían cerrar la boca de los primeros cristianos y se produjo el efecto contrario. Mientras salían disparando de la conversación, empezaron a predicar o a compartir el evangelio con todos los que se cruzaban en el camino. Verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entonces dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Así que fíjense en ahí el detalle. No pudieron parar a estas personas. Cuando vamos al versículo 12 de ese capítulo de Hechos, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este cuadro nos muestra entonces que el génesis de todo esto es esa persecución. Los que salen por causa de la persecución van predicando el evangelio, y en el verso 12 nos está indicando el efecto que tuvo. La gente, o gran cantidad de gente en Samaria, comenzaron a responder, se convirtieron al evangelio que predicaba Felipe en aquel lugar. Cuando nosotros volvemos a Hechos capítulo 2, verso 14, Lucas registra las palabras del primer discurso de Pedro. Y dijo: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Noten que no dice varones judíos, samaritanos, gentiles. No, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Los primeros convertidos entonces fueron judíos. Cuando llega la noticia a Jerusalén que en la ciudad de Samaria empezaron a convertirse los samaritanos, volaron las tapas. Dijeron: pero ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahí? ¿Y qué hacen? Inmediatamente mandan una delegación. Ya hemos observado en Lucas 11 cómo Pedro explica, o Lucas nos dice, cómo la gente no podía concebir que gente que no sea judía entre a la iglesia. Y es por eso que mandaron entonces una delegación inmediatamente a investigar, a ver qué se está cocinando, qué lío están haciendo estos cristianos, estos hermanos nuestros ahí en Samaria. ¿Cómo le van a ir a predicar a un samaritano si el judío y el samaritano no se juntan? Mandaron a Pedro y a Juan. Pedro ya perfila como un líder en la iglesia primitiva. Y entonces nos dicen allí, en los versos 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, ¿no es cierto?, rápidamente a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Noten que, acá voy a hacer un paréntesis y voy a ser justo con esto. Noten ustedes que es el único lugar en que Lucas nos dice que la recepción del Espíritu Santo fue dilatada. Noten que nos dice el verso 12 que recibieron el mensaje y hasta fueron bautizados, pero no recibieron el Espíritu Santo sino tiempo, no sé cuántos días habrán pasado, porque tenía que ir la noticia a Jerusalén de que se estaban convirtiendo y siendo bautizados, preparar la delegación y Pedro entonces salir inmediatamente. Les habrá llevado un día, 2 días para llegar de Jerusalén a Samaria. ¿Quién sabe? Pero no fue una cosa de que en cuestión de 2 horas estuvieron ahí. Habrán pasado un par de días. Pero entonces notamos que fue cuando ellos llegaron e impusieron las manos que estas personas reciben el Espíritu Santo. Pero cuidado, es el único caso en todo el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento en donde vemos una dilación en cuanto a la recepción del Espíritu Santo. Pablo en Romanos 8:9 nos dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero entonces acá tenemos que hacernos una pregunta si hemos de interpretar bien las cosas. ¿Por qué estos primeros samaritanos no recibieron el Espíritu Santo inmediatamente cuando se convirtieron al Evangelio? ¿O no? ¿No tiene curiosidad de eso? Porque si Lucas nos está diciendo a través de todo el libro de Hechos que las personas convertidas
eran bautizados en el Espíritu Santo o recibían el Espíritu, ¿por qué razón Lucas ahora nos plasma ese tratado con este incidente donde rompe la norma? Bueno, tratemos de responder a eso. Yo no puedo asegurar esto que les voy a decir, pero me llama la atención. Fíjense en el verso 18, esto otra vez, otro paréntesis. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y dejemos ahí eso. No puedo, y no lo voy a tocar esto porque realmente no tengo evidencias bíblicas, pero pienso, esto es mi opinión personal. No digo que estoy en lo correcto, Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que le llamó la atención a Simón? Y pienso, si tal vez ellos también hablaron en lenguas, igual que en la casa de Cornelio y algunos discípulos después en el capítulo 19 del mismo libro. Y no le saco punta a esta situación porque precisamente no tenemos ninguna evidencia a favor o en contra. Me da la impresión, si Simón vio algo externo acá, que estas personas recibían el Espíritu Santo, pienso si fue algo semejante a lo que pasó en el capítulo 2, verso 4, que las personas empezaron a hablar en lenguas. Lo que sí estoy seguro es que sea que hablaron o no hablaron, para Lucas no fue importante. Porque si este señor tuvo cuidado en el capítulo 2, en el capítulo 10 y en el capítulo 19, los únicos 3 lugares donde las personas hablaron en lenguas y él gastó tinta para registrar eso, lo que me llama la atención entonces que en este caso, si es que hablaron en lenguas, y digo en sí, pienso que sí, pero no estoy seguro, para Lucas no fue importante. Entonces, darle importancia a una especulación, y lo que estoy diciendo es una especulación, es un error tremendo. Porque bíblicamente no es importante si estas personas hablaron o no hablaron en lenguas. Y digo esto porque alguno puede decir, sí, el pastor Viesco también está de acuerdo sobre el don de lenguas porque acá en el verso 18 don de lenguas. No estoy diciendo eso. Creo que sí fue que hablaron en lenguas. No lo puedo probar bíblicamente, por lo tanto ese testimonio no vale. Pero para Lucas, a lo menos sí no fue importante. Pero el asunto es que el ser ministrados, fíjense qué interesante, llega Pedro y Juan y entonces por la oración, la imposición de manos, desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces en esta imposición de manos, por un judío, tomen nota, tuvo que venir un judío de Jerusalén y orar por los samaritanos y entonces recibieron el Espíritu Santo. Tenemos acá una acción pedagógica, tanto para el samaritano como para el judío. Se les estaba enseñando por parte de Dios algo muy importante a estos dos pueblos. En el caso de los judíos, es que, siendo que ellos vienen y ponen las manos y oran por ellos y viene el Espíritu Santo sobre ellos, si hablaron en lenguas o no, no es relevante. Lo cierto es que algo sucedió. Entonces esto enseñaba a los judíos que eran incrédulos en este asunto, es que Dios estaba incluyendo a este grupo étnico que antes había sido despreciado, que no podían concebir que sea parte del pueblo de Dios. Así que en este acto entonces el judío estaba observando que el pueblo samaritano había sido incluido en el nuevo pacto, incluido en la iglesia de Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo le enseñaba a los samaritanos que en lugar de despreciar al judío tenían que aceptarlo ahora como sus hermanos en la fe. ¿Entienden lo que está pasando acá entonces? ¿Hace más sentido de lo que se cocina en todo este asunto? Si no hubiese sucedido esto, entonces los samaritanos que recibían el Espíritu Santo hubiesen podido plantar una iglesia cristiana samaritana. Y los judíos en Jerusalén hubiesen plantado una iglesia cristiana judía. Lo mismo que habían hecho tradicionalmente hasta el momento. Tenían una adoración a Dios los samaritanos y tenían una adoración a Dios o un culto a Dios los judíos, y ninguno de los dos se mezclaban. Y entonces de esta forma hubiese continuado, se había perpetuado algo que amenazaría la integridad de la iglesia de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo. Y es por eso entonces que notamos este detalle. Vemos que se le enseña a los samaritanos que la salvación viene de Jerusalén,
que en un sentido la iglesia se debe a Jerusalén, que es el epicentro de la predicación del Evangelio. De ahí sale la palabra de Dios hasta el fin de la tierra. Por eso la dilación, el único caso en que se dilata la venida del Espíritu Santo. Se dilata hasta que venga un judío, porque había que enseñarles tanto a judíos como a samaritanos, que ambos pueblos estaban siendo o estaban formando parte del mismo plan de la salvación. Hay un incidente intercalado acá, que vale la pena que miremos rápidamente, que parece no hacer sentido con todo lo que se relata, ¿no? Y es la conversión de Simón, un mago. En el verso 9, fíjense que dice, había un hombre llamado Simón, estamos en el capítulo 8 de Hechos, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Hay muchos hoy que se hacen pasar por un grande en la iglesia, haciendo magia, haciendo un montón de cosas. Esto no es nuevo. Ahora, en el verso 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Pero lo que me llama la atención acá es cómo Lucas deliberadamente separa los dos casos. En el verso 12 tenemos la conversión de los samaritanos. Pero cuando se trata de la conversión de Felipe, de Simón, la trata diferente. Por eso es que no dice, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, los de Samaria y Simón, sino que separa los dos episodios. Se convirtieron, creyeron los de Samaria, pero luego hace este paréntesis e introduce este señor, este Simón, que había sido un mago, y dice, este también creyó. Pero el tratamiento que hace de este Simón es muy distinto al tratamiento que hace de los samaritanos, por eso es que separa los dos episodios. Bueno, ¿qué está pasando acá? Fíjense, por ejemplo, que tenemos algunos detalles. Primero, nos dice que este Simón creyó a la predicación de Felipe. Escuchó a Felipe y dice, este mensaje es una cosa seria. La segunda cosa que nos dice ahí es que se bautizó ritualmente. Fue bautizado. La tercera cosa es que estaba siguiendo a Felipe por todos lados. Era un discípulo de Felipe, y uno podría decir un discípulo de Cristo también. Quería aprender de Felipe. Quería llenarse de todo lo que este hombre enseñaba. Y 4, estaba completamente atónito, maravillado de lo que se predicaba, del mensaje que traía este señor. Si una persona así entra en la iglesia de hoy, decimos, este es un cristiano. Este es salvo. Un hombre que escucha la predicación de, el pastor Piesco. Lo bautizamos en la iglesia. Porque, en fin, dio evidencia de que el hombre realmente aceptó todas estas cosas. Me sigue para todos lados. Pastor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué le puedo ayudar? Dígame, cómodo los bancos, viene a todos los estudios, escuela, culto de oración, el culto del domingo, la mañana, la tarde, y anda por todos lados pegado como la misma sombra el Señor. Y, por supuesto, está con la mandíbula colgando, mirando las maravillas de Dios. ¿Quién va a cuestionar hoy día que ese hombre es uno nacido de nuevo, que pertenece al pueblo de Dios? Yo creo que hay muchos Simón en la iglesia contemporánea. Noten que en el verso 21 dice, tu corazón, le dice Pedro ahora, tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, este señor que parece cristiano, dice verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se da el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro, cuando ve esta situación, le dice, tu corazón no es recto, arrepiéntete, verso 22, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Son palabras pero impresionantes las que le dice Pedro. Y vuelvo a repetir, si no fuese por la inspiración, esto es Lucas, otra vez registrando lo que se le iba diciendo, y entonces seríamos engañados. Como engañó Simón a todos los de Samaria, que los tenía impresionados con su engaño, nos hubiese engañado a nosotros también. Dios no quiso que quede escondido el corazón de Simón, y es para que reflexionemos en esto. Hay dos cosas importantes que aprendemos de este pequeño incidente, intercalado ahí con la conversión de la gente en Samaria.
Una es lo que dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, pertenece al Señor. Jesús ya no lo... ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo en el Sermón del Monte? Hay mucha gente que dice, yo eché demonios y hago esto y hago un montón de señales y maravillas, y la gente queda impresionada, y entonces vamos y decimos, Señor, en tu nombre hice todas estas cosas, y Jesús dice, no, mira, ¿sabes qué? A mí no me vengas con cosas raras, yo puedo ver tu corazón. Tú ves las señales afuera, tú buscas las señales, quieres ser impresionado. Israel era un pueblo que quería ver señales y no creía, pero el asunto es que Dios, que es el que hace las señales, ve en el corazón de las personas, y ahí es donde se encuentra el meollo del asunto, qué clase de persona es. Así que eso es una cosa. Y la otra es que la segunda cosa que aprendemos es que no se puede bajo ningún punto de vista manipular o pretender manipular al Espíritu Santo. Este señor le dice a Pedro y a Juan también, aunque Pedro parece que lleva la palabra, le dice, ¿sabes qué? Yo miré lo que hace acá, o lo que hacen ustedes, no sé si hablaban en lengua otra vez, pero algo vio y dice, yo también quiero esto. Yo quiero también tener el control del Espíritu Santo y que lo pueda otorgar, lo pueda mover en la dirección que a mí me parezca conveniente. Y Pedro saltó y le dijo, tu corazón no es recto. Y saben, esto para mí es gravísimo, porque en la actualidad hay una cantidad de pastores, apóstoles, los hemos acusado varias veces, me van a hacer un juicio a mí. Pero mi querido, hay un montón de gente que hoy pretenden manipular al Espíritu Santo. Es una blasfemia. Predicadores que dicen, I release the Holy Spirit. Yo libero, abro la compuerta para que se manifieste. Yo les soplo el Espíritu Santo. Yo le doy la unción y hacemos este tipo de cosas. Y ojo, la iglesia cae en la misma falla, porque la iglesia dice, yo demando, yo exijo que el Señor me dé el Espíritu Santo, la segunda unción o cosas por el estilo. Bueno, saben, hay muchos Simón sueltos dentro de la iglesia. Uno de los graves errores es que este señor quería manipular, quería controlar al Espíritu Santo. Es una interpretación incorrecta de lo que Dios estaba manifestando en esa ocasión. Hay tres faltas entonces en este señor. Uno, no entendió el verdadero significado de la salvación. La salvación no es asunto de creer lo que se predica, es nacer de nuevo. Es un asunto de transformación. Y es por eso que Lucas separó a los samaritanos de Simón. Porque los samaritanos ciertamente nacieron de nuevo y por eso recibieron el Espíritu Santo. Pero Simón no. Se describe más o menos la misma temática, pero el que sabe el corazón de las personas y que los conoce, pudo ver que es Dios, se dio cuenta de que Simón realmente no había sido un nacido de nuevo. Así que por alguna razón Simón no consideró necesario aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Simplemente creyó en lo que predicaba Felipe. ¿Tú crees en lo que yo predico? ¿O estás creyendo en Cristo Salvador? Hermano, y amigo, quiero decirte, no creas en lo que yo te digo. Cree en lo que dice la Biblia. Porque acá no se trata de los argumentos que presenta el orador. Se trata de la salvación que nos ofrece Dios en Cristo Jesús. Cuidado con eso. Dos, no entendió el verdadero significado de el don y el ministerio del Espíritu Santo. Este señor pensó que podía manejar al Espíritu Santo, que él podía dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo puede dar el hombre, es un don de Dios. Eso fue lo que predicaba Pedro. ¿Qué iba a predicar Simón? Yo tengo el don de darles el Espíritu Santo, como dicen muchos predicadores hoy. No entendió para nada el ministerio y el don del Espíritu Santo. Y la iglesia contemporánea sigue sin entender esta doctrina fundamental de cuál es el don y la operación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida de cada creyente nacido de nuevo. Y número 3, no entendió el verdadero concepto del pecado.
En el verso 23 y 24 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué está pasando? Él está ahora, en lugar de arrepentirse, lo que está diciendo es, hagan ustedes algo para salvarme de este lío. Busca a un intermediario humano para poder resolver el compromiso, este asunto delicado que tenía con el Señor. Otra vez, no entendió en absoluto el plan de la salvación. Se impresionó con la elocuencia de Felipe, pero no agarró el Evangelio. Y vuelvo a insistir, hoy en la iglesia contemporánea hay mucha gente como Simón que cae en la misma falta. Y luego, bueno, llegamos al incidente de Cornelio, y acá voy a ir un poquito más rápido porque ya tenemos un trasfondo de todo esto. Cornelio es un oficial, un militar, nos dicen los primeros versículos. Y en los versos, Dios tuvo que trabajar, ¿no? Tanto con Cornelio, este oficial del ejército romano, pero también tuvo que trabajar con Pedro. ¿Por qué? Porque, otra vez, los judíos no se juntan con los gentiles no pueden ni ver tampoco a los judíos. Existía esta pared de división. Así que, ¿cómo se resuelve este asunto? Bueno, Dios tiene que intervenir. Porque si es por los hombres, si esperábamos que los hombres hagan cambios sociales o la manera de pensar, no iba a suceder bajo ningún punto de vista. Y entonces Dios lo que hace es que aparece en visión a Cornelio, que la tenemos ahí descrita en los versos 3 al 6. ¿No es cierto? Le aparece en visión. Y notamos, por ejemplo, que le dice a Cornelio ahí, manda a buscar a un judío, a Pedro. O sea que, recuerden, la salvación, nos dijo el Señor, viene de los judíos. Así que ve a buscar a un judío. Y luego le aparece otra visión a Pedro, que está en Jope. Y entonces la tenemos ahí en los versos 11 al 16. Ustedes en casa después lean todo esto que estamos mirando. Y le dice el Señor, mira Pedro, no llames, 3 veces le dijo Dios, apareció un lienzo, ahí tenía hambre este hombre, estaba meditando y aparece un lienzo con un montón de animales que legalmente eran inmundos y otros animales limpios ceremonialmente. Pedro ve eso y dice, pero no es loco, yo esto no lo veo, esto es una cochinada, que voy a comer animales impuros. Para él era un asunto terrible, una abominación comer de animales. El Señor le dice, mata y come. Pedro dijo, no güey. De ninguna manera. 3 veces. Y Dios entonces ordena las ideas en Pedro. Le dice, mira, ¿sabes qué? Lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Le hace revisar todo su legalismo. Y entonces, eso aparece en el verso 15, ¿no? Después de meditar en toda esta visión, Pedro rompe por fin las normas discriminatorias. Al fin Pedro comienza a darse cuenta de los cambios. Y noten, por ejemplo, que en el versículo 21 habla con estos gentiles, los que envió Cornelio, algo que jamás se hubiese podido concebir en un judío. 2, verso 23, les da hospedaje. Un judío bajo ningún punto de vista debía darle hospedaje a un gentil. Hablar de ninguna manera. Hospedarlo en su casa o sentarse a comer con él, pero eso ya era un crimen de calibre mayor. Y luego tenemos en el verso 23 que no solamente habló con ellos, les dio hospedaje, sino que ahora camina con ellos, se va para donde está Cornelio. Por eso es que se armó un flor de lío cuando escucharon los de Jerusalén lo que estaba haciendo Pedro, nos dice el capítulo 11, versos 2 y verso 3. Notamos que con Pedro, según ahí vemos en ese versículo 23, lo acompañaron algunos hermanos judíos. Y por el capítulo 11, verso 12, sabemos que fueron a lo menos 6 judíos que iban con Pedro. Así que eran 7 en total, Pedro y 6 hermanos judíos que salieron con él. Cuando Pedro les predica el Evangelio a Cornelio, y según el verso 24, se juntaron unos familiares y algunos parientes y amigos cercanos, sucede lo contrario a lo que pasó en Samaria. En Samaria se dilató la venida del Espíritu Santo. Con Cornelio es al revés, se precipita. Dice en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, que son las del sermón, la predicación del Evangelio, en el contexto, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Fue diferente. ¿Y por qué hago este énfasis? Bueno, porque si
Muchas veces agarramos estos pasajes como norma para la iglesia contemporánea. Pero ¿cómo vamos a usar norma cuando los mismos eventos se contradicen? Son casos aislados, casos extraordinarios, son manifestaciones extraordinarias de la obra de Dios. En Samaria se dilató, pero en este caso se precipita. No quiere decir que así es como va a trabajar el Espíritu el resto de la historia del cristianismo. Recuerden, Lucas no le está enseñando a la iglesia cómo debe funcionar el tema de la recepción del Espíritu Santo, sino que simplemente es un espectador que está relatando qué fue lo que pasó y nada más, para que Teófilo entienda las cosas en las cuales había sido este señor instruido. Y nos dicen los versos 45 y 46, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ya dijimos 6, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y entonces verso 46 nos dice, ¿por qué? Porque les oían hablar en lenguas y que manifestaban a Dios. ¿Qué sucede acá? Que si estas personas no hubiesen visto la manifestación del Espíritu Santo en los gentiles, jamás, de los jamases, hubiesen aceptado o hubiesen ido a Jerusalén a decir, Dios incluyó a los gentiles en el cuerpo de Cristo. Seguiría la pared de división. Dios está tirando abajo esa pared, no solamente tirando abajo la pared en el sacrificio de Cristo, pero tiene que cambiar la manera de pensar de estas personas. Y entonces al manifestar esta señal, lleva la vista a lo que hizo Dios en el capítulo 2, cuando comenzaron a hablar en lenguas como manifestación del Espíritu Santo, y de esa forma entonces estas personas podrían entender ahora que de la misma forma en que Dios se manifestó a los judíos, se manifiesta a los gentiles. Cuando Pedro da el reporte, dice el verso 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Y cuándo fue eso? En el capítulo 2, versículo 4 de Hechos. Luego nos dicen los versículos que siguen adelante, entonces si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea que fue una señal hablar en lenguas, no para la iglesia de hoy. Fue una señal para estos hombres, los judíos, que no podían concebir de que el gentil sea incluido en la iglesia. Y entonces de esta forma se les estaba mostrando que Dios trataba con los judíos y con los gentiles de la misma forma. Y de esa manera se viene abajo entonces, al fin, ese muro de discriminación, esa división entre personas, para darle lugar a este nuevo proyecto, a esta nueva obra de la gracia de Dios, a este nuevo pacto, a esta nueva dispensación de esa gracia, que es de hacer, como dice Pablo, de los dos pueblos, judíos y gentiles, uno solo, haciendo la paz en la persona del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta entonces a dónde va este asunto? ¿Por qué Lucas registró este detalle de que hablaron en lenguas? Es terrible cuando nosotros tratamos de ver en ese incidente una lección de Lucas para la posteridad, diciendo que todas las personas que reciban el Espíritu Santo van a hablar en lenguas. Eso no es lo que dice Lucas. Ya les indiqué que todos los pasajes donde hay conversión, donde la gente recibe el Espíritu Santo, no hablaron en lenguas. Que solamente estos casos extraordinarios son los que hablaron en lengua. Y ahora les estoy explicando por qué razón fue así. Para ir cerrando, otro punto de reflexión que creo que es importante, igual que en el caso de Simón, lo tenemos en el capítulo 10, verso 1. Observen a Cornelio un ratito. Nos dice que era piadoso, un hombre devoto a Dios. Nos dice que era temeroso de Dios con su familia. Nos dice que hacía muchas ofrendas de ayuda al necesitado, probablemente a los judíos. Y nos dice que fue un hombre de mucha oración. Cualquiera diría que este era otro cristiano, igual que Simón. Si tenemos una persona así en la iglesia, no diríamos, ya está, este es un hermano nuestro, le damos un abrazo, lo tenemos sentados en las bancas, toca la guitarra, el bajo, la batería, recoge la ofrenda y qué sé yo cuántas cosas más, ¿no es cierto? Estaríamos diciendo, miren el testimonio del poder de Dios en la vida de esta persona. Y estaríamos predicando y tal vez usando el testimonio de Cornelio porque es un hombre digno
de mérito, ¿no es cierto?, digno de llamarse la atención por estas cosas. Sin embargo, nos dice Lucas que Cornelio, con todo eso, no era salvo. Noten que mandó a buscar a Pedro para que le presente la salvación, y solamente cuando escuchó el mensaje de salvación en Cristo Jesús es que el Espíritu Santo bautiza a este hombre. Lo que sí notamos es que no tenía la salvación y por eso Dios lo escucha. Él quería pertenecer al pueblo de Dios y Dios tenía oídos abiertos. Pero cuidado, la salvación no se otorga por la oración. La salvación se otorga por la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Cristo salva. Las obras religiosas no salvan. Cristo es el que salva. Es el apóstol, ¿no?, nos dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y quiero que tomes nota que este hombre Cornelio oraba y no oraba en lenguas. Simplemente hacía oraciones comunes y corrientes. Y nos dice que Dios oyó la oración de este señor. Me ofende cuando hay personas que dicen que una persona que ora en lenguas llega más cerca de Dios que uno que no ora en lenguas. Me ofende y ofende a mis hermanos en la fe cristiana que oran a Dios, y a veces muchos que oran con ayuno y oran más y son más fieles en la oración que los que dicen que oran en lenguas. Y que me digan que porque una persona ora en lengua es escuchado con más pasión, con más esmero por parte de Dios que una persona que no ora en lenguas. Eso es una aberración, es un insulto, es una ofensa a los cristianos, a los que han nacido por el poder y la gracia de Dios en Cristo Jesús para vida eterna. ¿Cómo te atreves a hacer semejante discriminación en el pueblo cristiano? Lucas lo que estaba tratando de relatar entonces es cómo Dios rompió la discriminación en la iglesia. No cómo se levantan muros a través de los dones espirituales. Se nos dio esto para que veamos cómo Dios utilizó estas señales, y las lenguas eran una manifestación clara que empardaba con lo que sucedió en el capítulo 2, que sucedió solamente con Cornelio y probablemente Samaria. Y lo dejo eso en un probable, no estoy seguro, pero sí sabemos que sucedió en la casa de Cornelio, justamente para que sea una señal a estos incrédulos que Dios ahora era para todos. Buscamos a Dios no porque estamos interesados en la salvación gratuita que nos ofrece. Buscamos a Dios porque hay algo para beneficiarme. Plata, autoridad, poder, aplausos, qué sé yo, una cantidad de cosas. Y lo que estamos haciendo es abrazando un evangelio falso. En lugar de tener fe en la palabra de Dios, lo que tenemos es fe en las experiencias. Y le damos una autoridad a las experiencias. Felipe estaba maravillado de la experiencia que estaba teniendo, pero no había llegado a entender el corazón del evangelio, y por lo tanto estaba condenado eternamente. Y en el caso de Cornelio, solamente cuando este hombre logró entender el evangelio, no por la experiencia, sino por la predicación del evangelio, que este hombre recibió el Espíritu Santo. Y eso de hablar en lengua entonces es para mostrarle a estos judíos recalcitrantes, duros como Pedro, los que lo acompañaban, y los de Jerusalén, como nos muestra en el capítulo 11 Lucas, que pudiesen entender que al fin Dios abrió la compuerta para que entonces su pueblo se ensanche y podamos entonces incluir a todos, hasta los de lo último de la tierra, a este pueblo bendito de salvación y vida eterna, que incluye judíos, samaritanos y gentiles. Dios no hace acepción de personas, no hace discriminación. Hoy en la iglesia contemporánea, desafortunadamente, los cristianos estamos haciendo discriminación, y especialmente en este tema del don de lenguas y el don del Espíritu Santo, discriminamos a las personas diciendo que cristianos son más o menos maduros, que pertenecen o no a una élite de personas por el mero hecho de que hablan o no hablan en lenguas. Y esto es una vergüenza que echa por tierra
lo que Dios hizo desde el primer ciclo de la era cristiana, para que entendamos que el pueblo de Dios es uno solo, una sola salvación, un solo espíritu, y todo para su gloria y para su honra. Espero que esto haya aclarado este punto importante que resalta Lucas en el libro de Hechos, capítulo 10, y que no caigamos en los errores de estos casos, estos paréntesis, en el caso de Simón y en el caso de Cornelio. Vayamos a Cristo, aceptemos a Cristo como Salvador personal, porque mi religión no me salva, mis buenas obras no me salvan, las oraciones no me salvan. Dios salva en el nombre de su Hijo Jesucristo. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por haber plasmado las Escrituras con estas historias que nos ayudan a ver cómo tú, Señor, diseñaste el plan de la salvación y cómo fueron siendo incluidos aquellos pueblos que una vez estuvieron separados, y cómo se cumplían las promesas del Antiguo Testamento de que vendría a formarse ese nuevo pueblo, ese pueblo único, singular, que es que es formado de judíos, samaritanos, gentiles, de gente de toda lengua, de todo pueblo, de toda cultura, para formar uno solo en Cristo Jesús. Ayúdanos a presentar el Evangelio, ayúdanos a que podamos, Señor, ser usados por ti. Salva las almas que necesitan a Cristo Jesús, porque te lo pedimos en el nombre de este bendito Salvador nuestro, Jesús el Cristo. Amén.